Moisés, el hombre que desafió al faraón, que partió el Mar Rojo y guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, llegó a las puertas de la tierra prometida, pero nunca cruzó. Es impactante pensar que el líder elegido por Dios, quien habló con él cara a cara y presenció su gloria, quedó fuera del destino que había perseguido durante toda su vida. Hoy vamos a explorar qué ocurrió realmente, cuál fue el error que cambió el destino de Moisés y las profundas lecciones que nos deja este evento. Todo comenzó en el desierto de Sin, un lugar árido y desolador. El pueblo de Israel, cansado y sediento, una vez más se rebeló contra Moisés y Aarón. Las quejas eran constantes. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí? No hay agua, no hay alimento. ¿Qué clase de Dios nos trajo a este lugar? Moisés, quien había intercedido innumerables veces por ellos, estaba al límite de su paciencia. Dios entonces habló con Moisés y le dio una instrucción clara. Toma la vara, reúne a la congregación y delante de ellos habla a la roca. De la roca brotará agua y el pueblo beberá. Hasta aquí la situación parecía ser una más en la larga historia de quejas y milagros en el desierto. Pero lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado. Moisés reunió al pueblo como Dios le había indicado, pero en lugar de hablar a la roca, hizo algo diferente. Frustrado y cansado, se dirigió al pueblo diciendo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y luego, levantando su vara, golpeó la roca, no una, sino 2 veces. El agua salió en abundancia, el pueblo se sació, pero en ese momento algo había cambiado profundamente en la historia de Moisés. Puede parecer un error menor, un acto insignificante, considerando que el agua fluyó y el pueblo fue atendido. Pero este acto tenía implicaciones enormes. Dios no le pidió que golpeara la roca, sino que hablara a ella. Con su acción, Moisés desobedeció una orden específica y, más allá de eso, atribuyó el milagro a sí mismo y a Aarón, diciendo: ¿debemos nosotros sacar agua para ustedes?, en lugar de dar gloria a Dios delante del pueblo. Este detalle puede parecer sutil, pero en el contexto del liderazgo espiritual de Moisés era crucial. Dios habló inmediatamente a Moisés y a Aarón, diciendo: «Por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado». Estas palabras marcaron un antes y un después. Moisés, quien había sido un mediador fiel durante décadas, quedó fuera de la promesa que tanto había perseguido. La tierra prometida estaría a su alcance, pero no sería su hogar. Para comprender la magnitud de este evento, es necesario recordar quién era Moisés y todo lo que había hecho hasta este momento. Desde el inicio, cuando escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, Moisés había sido un líder escogido para una misión extraordinaria. En Egipto, desafió al faraón con las 10 plagas, sacando al pueblo de la esclavitud. En el Mar Rojo, levantó su vara y abrió un camino donde no había ninguno. En el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, estableciendo el pacto entre Dios y su pueblo. Moisés había demostrado un liderazgo inquebrantable y una fe incomparable, pero también era humano, con emociones y limitaciones como cualquiera de nosotros. El evento en Meribá no fue la primera vez que el pueblo de Israel puso a prueba a Moisés. Durante los 40 años en el desierto, enfrentó constantes desafíos. Las quejas eran frecuentes, las rebeliones casi inevitables. Israel era un pueblo testarudo, difícil de guiar. Moisés intercedió una y otra vez por ellos, pidiendo misericordia cuando Dios quiso castigarlos, rogando por la vida de una nación que parecía no comprender el precio de la libertad. Sin embargo, en este momento específico, en Meribá, Moisés permitió que su frustración se apoderara de él.
Y fue precisamente esta reacción lo que selló su destino. Es importante reflexionar sobre por qué este acto fue tan significativo a los ojos de Dios. En el desierto, cada milagro era una demostración de su poder y provisión, una lección viva para el pueblo de Israel. En este caso, al golpear la roca en lugar de hablarle, Moisés falló en demostrar que el milagro dependía exclusivamente de Dios. Y al expresar su frustración diciendo, «Debemos nosotros sacar agua para ustedes», desvió la atención del poder divino hacia sí mismo y a Aarón, quitando a Dios el crédito que merecía. Este evento no solo fue un acto de desobediencia, también reflejó una falta de confianza total en Dios. Moisés había estado en su presencia, había visto su gloria y había recibido sus instrucciones directamente. Pero en este momento, permitió que la presión de la multitud y su propio cansancio lo llevaran a actuar fuera de la voluntad de Dios. Y eso, para un líder tan cercano a lo divino, era inaceptable. El castigo puede parecer severo. No entrar a la tierra prometida después de todo lo que había hecho por Israel. Pero este evento nos recuerda que Dios demanda obediencia total, especialmente de aquellos que han sido llamados a liderar. Moisés, como intermediario entre Dios y su pueblo, tenía la responsabilidad de reflejar fielmente su carácter. Al fallar en hacerlo, perdió el privilegio de cruzar el Jordán. El acto de Moisés al golpear la roca en lugar de hablarle no fue solo una falta de obediencia, sino un momento que reveló las complejidades de su relación con Dios y la carga de ser un líder elegido. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Meribá, necesitamos ver cómo Dios, con su infinita sabiduría, trató la falta de confianza y la desobediencia de Moisés y las lecciones profundas que nacen de esta tragedia. Al recibir la noticia del castigo divino, Moisés debió haber sentido una gran conmoción. Después de todo, fue él quien había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, quien había intercedido incansablemente por el pueblo cuando ellos se rebelaron, quien había visto y experimentado la gloria de Dios en el monte Sinaí y en muchos otros momentos poderosos. Había llevado una vida de sacrificio y ahora, al final de su carrera, Dios le negó lo que más deseaba: entrar a la tierra prometida. Este castigo no fue solo una pérdida personal, fue una lección universal para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida por no haber creído en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Es impactante pensar que Moisés, a pesar de todo lo que había vivido y logrado, falló en el punto más crítico de su misión: mostrar al pueblo de Israel la gloria de Dios y santificar su nombre. La palabra santificar significa separar o poner algo en un lugar de honor, de reverencia, y lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés era que, al golpear la roca, reconociera que el milagro venía de él y no de su propia habilidad. Moisés había llevado al pueblo de Dios, pero ahora debía mostrar con humildad que todo lo que sucedía no era por su poder, sino por el poder divino. La lección aquí es más profunda de lo que podemos imaginar. El acto de golpear la roca en lugar de hablarle fue un símbolo de la tendencia humana a querer controlar las situaciones, a tomar las riendas de los milagros que Dios hace. Moisés, al igual que muchos de nosotros, estaba cansado y frustrado. Había sido un líder por tanto tiempo, había soportado tantas quejas, había realizado milagros extraordinarios, pero ahora, por un instante de desobediencia, perdió lo más importante: su capacidad de reflejar la gloria de Dios en medio de las dificultades. La enseñanza para nosotros es clara. La obediencia a la voluntad de Dios no se basa en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. No se trata de los logros, sino de la forma en que honramos a Dios con cada acción. En la vida de Moisés ya habían existido otros momentos de desobediencia o cuestionamiento a Dios.
Recordemos el episodio de la zarza ardiente, cuando Moisés dudó de su capacidad para cumplir la misión que Dios le había encomendado. En ese momento, Dios le dio señales y le dijo que no tuviera miedo. Y Moisés obedeció, aunque a regañadientes. Pero aquí, en Meribá, la duda se transformó en un acto de desobediencia directa, en un rechazo de la instrucción específica de Dios. Este fue un punto de quiebre. Es fácil pensar que la desobediencia de Moisés fue un simple error humano, pero en realidad se trataba de algo mucho más grande. Moisés representaba a Dios ante el pueblo. Él era el intermediario, la figura que debía reflejar la santidad, el poder y la gloria de Dios. No podía ser cualquier persona, debía ser un líder que caminara a la altura de la revelación que había recibido. Su error no solo afectaba su destino personal, sino que afectaba cómo el pueblo de Israel vería la autoridad y el poder de Dios. Al golpear la roca, Moisés desvió la atención de la gloria de Dios hacia él mismo. Esto no era simplemente un error de acción, sino un error de representación. Esta lección no es solo para los líderes espirituales, sino para todos los creyentes. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tratamos de tomar el control de las situaciones, de lograr los milagros a nuestra manera, sin esperar en el tiempo y los métodos de Dios? Es natural querer ver resultados inmediatos, especialmente cuando las circunstancias nos presionan. Pero Moisés nos enseña que la obediencia a Dios requiere confianza total, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, incluso cuando parece que el milagro no llegará. La verdadera fe es la que espera pacientemente en el poder de Dios y se somete a su voluntad, sin tratar de forzar los resultados a nuestra propia imagen. El pueblo de Israel, sin embargo, no vio esta lección en su totalidad. Después de todo, ellos habían recibido agua de la roca, un milagro, un acto de misericordia divina. Pero, por supuesto, no entendían la importancia de la desobediencia de Moisés. Como seres humanos tendemos a centrarnos en los resultados inmediatos sin comprender el panorama más grande. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabía que este episodio iba mucho más allá de satisfacer la sed temporal del pueblo. Estaba enseñando una lección de obediencia y humildad a todo un pueblo que seguiría por generaciones. Es aquí donde la historia de Moisés toma un giro aún más intrigante. Moisés había sido el líder elegido por Dios para guiar a Israel a la tierra prometida. Durante años había enfrentado desafíos, batallas, dudas y miedos. Había visto milagros, había hablado con Dios, había llevado al pueblo a través del desierto. Y sin embargo, debido a un acto de desobediencia, se le prohibió entrar a la tierra que tanto había deseado. La frustración, el cansancio y la presión de las constantes quejas del pueblo fueron la chispa que encendió su reacción impulsiva. Moisés no solo enfrentaba las luchas externas del pueblo, sino también sus propios desafíos internos: la duda, el miedo al fracaso y, por último, la desobediencia. Es fascinante cómo este momento se convierte en un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos. Cuando nos encontramos ante desafíos, cuando nuestra paciencia se ve puesta a prueba, ¿cuántas veces dejamos que nuestras emociones nublen nuestra obediencia? El líder Moisés, el hombre que había tenido una relación tan cercana con Dios, también enfrentó estas mismas tentaciones. Y fue precisamente ese momento de debilidad lo que le costó la entrada a la tierra prometida. Y aquí surge una de las lecciones más poderosas de esta historia. A veces, no son nuestros grandes fracasos los que nos apartan del propósito de Dios, sino esos momentos de duda, cuando nos dejamos llevar por la desesperación, la frustración o el orgullo. Son esos momentos en los que dejamos de confiar plenamente en Dios y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, los que pueden tener consecuencias profundas. Moisés lo sabía, lo había experimentado.
Pero, como todos nosotros, también fue vulnerable a los momentos de debilidad. Moisés se encontraba ante un horizonte que, por años, había soñado alcanzar. La tierra prometida, ese anhelo profundo que había guiado sus pasos, que había sido la razón detrás de tantos sacrificios, de tantos momentos de desobediencia y prueba. Pero en el último momento de su vida, cuando ya había llevado al pueblo de Israel hasta la orilla de la tierra prometida, Dios le reveló la verdad más dura y, a la vez, la más necesaria. No entraría en ella. El castigo no solo fue un acto de justicia, sino también una lección para todo Israel, para nosotros hoy. Moisés no pudo cruzar el Jordán, no pudo ver con sus propios ojos la tierra que tanto había anhelado, pero la historia de su vida no terminó en ese momento. La revelación de Dios al negar la entrada a Moisés nos lleva a reflexionar profundamente sobre las decisiones de vida, la obediencia y el llamado divino que, a veces, no se entiende en el momento. A pesar del dolor y la frustración, Moisés aceptó el plan de Dios. Sabía que su misión no dependía de entrar a la tierra prometida, sino de cumplir con lo que Dios le había encomendado: guiar a su pueblo hasta la puerta de la promesa. La promesa no era de Moisés, la promesa era de Dios, y él había cumplido con su parte. Pero esa aceptación no significa que el dolor desapareciera. El corazón de Moisés, como el de muchos de nosotros, se rompió ante la injusticia percibida de la situación. ¿Cómo podría ser que, después de todo lo que había hecho, no pudiera ver la culminación de su lucha? ¿Cómo podría ser que su vida, que había sido un instrumento para los milagros de Dios, llegara a ese punto sin un final que le diera la satisfacción de entrar en la tierra prometida? A Moisés no se le permitió entrar a la tierra, pero se le permitió algo aún más poderoso: una vista de ella. En el monte Nebo, Dios le mostró la tierra prometida, la tierra que nunca pisaría, pero que sus descendientes, el pueblo de Israel, sí pisarían. Este acto es profundamente significativo. No se le permitió poseer la promesa, pero pudo verla, pudo vislumbrar el futuro de su pueblo. Este es un momento de profunda confianza en la soberanía de Dios. Moisés, al igual que muchos de nosotros, no pudo ver la plenitud de la promesa en su vida, pero vio que Dios es fiel y cumple lo que promete, incluso cuando no somos los que cosechamos los frutos. Este acto de ser testigo de la promesa, pero no tomarla, nos lleva a una de las lecciones más cruciales de la vida cristiana. A veces, Dios no nos permite experimentar los frutos de nuestras acciones. A veces, nos lleva a lugares que no vemos, nos da sueños que no vivimos, nos promete cosas que no alcanzamos. Pero eso no significa que nuestra vida carezca de valor. Moisés fue el medio a través del cual Dios cumplió un propósito que trascendió su propia vida. Él abrió el camino, aunque no pudo caminar sobre él. Moisés nos enseña que, a veces, nuestra misión no es necesariamente disfrutar del fruto, sino preparar el camino para los que vienen después de nosotros. En su obediencia, a pesar de no obtener la recompensa que tanto anhelaba, Moisés entregó su vida como un acto de fe y esperanza para las generaciones futuras. Dios le dio una visión, un vistazo a lo que sería el futuro de su pueblo. Y esa visión, aunque dolorosa, le recordó que la promesa no dependía de él, sino de Dios. Moisés vivió en obediencia a Dios hasta el final, y su vida, aunque marcada por esta gran tragedia, se convirtió en una lección eterna sobre el llamado de Dios. La obediencia, la fe y la aceptación del plan divino, incluso cuando no entendemos completamente por qué las cosas suceden como suceden. Al final de su vida, Moisés murió en la tierra de Moab, en la cima del monte Nebo, y la Biblia dice que Dios mismo lo sepultó, un acto único en las Escrituras, pues nadie más conoce el lugar exacto de su sepultura. Esta acción divina nos recuerda que Moisés no fue abandonado.
que, aunque no entró en la tierra prometida, su vida no fue en vano. Dios, en su infinita gracia, le otorgó un descanso merecido y su legado perdura hasta el día de hoy. Moisés, el hombre que vio y habló con Dios cara a cara, el hombre que condujo a Israel desde la esclavitud hacia la libertad, el hombre que no vio la promesa cumplida en su vida, sigue siendo recordado como uno de los más grandes hombres de la fe. Es fascinante cómo Dios maneja los destinos de sus siervos, cómo pone en cada uno de nosotros el propósito de avanzar, a veces sin saber si alcanzaremos la meta. Moisés cumplió con su parte y aunque no fue testigo del cumplimiento de la promesa en su vida preparó a generaciones para lo que vendría. Esta es la gran enseñanza. A veces nuestra vida no es sobre lo que logramos personalmente, sino sobre lo que dejamos como legado para otros. La historia de Moisés no es solo una historia de obediencia y castigo. Es una historia de fe, esperanza y la comprensión de que el propósito de Dios trasciende nuestra propia comprensión. Nos invita a confiar en que, aunque no veamos la promesa cumplida en nuestra vida, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y aunque, al igual que Moisés, no siempre tengamos todas las respuestas o los finales felices que imaginamos, podemos descansar en la certeza de que Dios es fiel. Él sigue siendo el que da la promesa, el que la cumple y el que nos acompaña en el camino, incluso cuando no podemos ver el destino final. Moisés terminó su carrera de líder con la paz de saber que había hecho todo lo que Dios le pidió y que, en su obediencia, preparó a su pueblo para lo que vendría. Así es como nuestra vida, como la de Moisés, puede ser un testimonio de obediencia, de fe inquebrantable y de un propósito eterno que trasciende nuestra existencia temporal. Y eso es lo que hace que la historia de Moisés, aún en su momento final, siga siendo un testimonio vibrante y poderoso para todos nosotros hoy.